cánticos. Luego de los cánticos, nuestro hermano y anciano Gabriel Montero va a pasar con la cena del Señor. Y bueno, luego de la cena y ofrenda, vamos a hacer unos 2, 3 cánticos más y luego pasamos al tuyo con nuestro hermano en esta mañana, nuestro hermano Daniel Albarrán de la Iglesia de Cristo La Villa en Chile. Entonces, bueno, vamos a comenzar con unos cánticos. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el grupo de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban mientras otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Amén. Y hay un himno que, bueno, a mí siempre me ha gustado y me gusta mucho porque es parte de lo que hizo, de lo que hizo el pueblo de Israel, celebrando porque Dios los sacó del pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios sacó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Y dice así: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y también mi salvación. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y también mi salvación. Amén, amén. Hermanos, y bueno, como siempre, todas las mañanas para nosotros deben de ser gloriosas y bendecidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosas en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor,
y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Ay, qué regalo precioso Cristo me dio, lleno mi alma de gozo y me salvó, y ahora puedo cantar en alta voz y puedo testificar que me salvó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Bueno, miren, yo por ahí, Daniel, tengo un himnario de allá de la Iglesia de Cristo, La Villa en Chile, pero hay canciones que todavía no me sé, quisiera cantarlas, pero bueno, otro día vamos a ensayar, y quiero cantar algo que tal vez se pueden saber allá en Chile. Es una alabanza que dice así, porque es un Dios que no hay un Dios como Él. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Oh, hay que nacer del agua. Hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Amén.
Voy a hacer un cántico más y luego le voy a pedir al anciano que pase con la cena del Señor y la ofrenda. Dice así: Jesús está presente, alaba lo que vive. Jesús está presente, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Jesús es nuestro amigo, alaba lo que vive. Jesús es nuestro amigo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Amén. Ya va que se despertó mi chiquitito y me está abrazando. Amén, amén, hermanos, amén. Gloria a Dios. De verdad que alabar al Señor es algo de lo más maravilloso que puede haber en este mundo. Dije que era el último, pero voy a cantar otro. Dice así: mira, perdón. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar junto a los hermanos en armonía. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar junto a los hermanos en armonía. Porque ahí envía el Señor Jehová su amor, vida eterna y santidad, porque ahí envía el Señor Jehová su amor, vida eterna y santidad. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar junto a los hermanos en armonía. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar junto a los hermanos en armonía. Porque ahí envía el Señor Jehová su amor, vida eterna y santidad. Porque ahí envía el Señor Jehová su amor, vida eterna y santidad. Su amor, vida eterna y santidad. Amén, amén. Bueno, hermano, anciano Gabriel Montero, vamos a pasar a la cena del Señor. Bien, buenos días, estimados hermanos, a quien aún no he saludado. Es un placer nuevamente estar reunidos como iglesia, conociendo a parte del equipo que tiene Dios en Chile, a través de nuestro hermano Daniel, su esposa, y quizás algunos otros que estén conectados. Bueno, vamos a pasar pues al momento que Pablo significó el mismo que era importante, ¿no? Muy importante. Y le dio esa connotación. Cuando nosotros vemos en uno de sus viajes que parte y pasa por Troas, entonces allí en Hechos 27 nosotros vemos algo sumamente importante en un versículo en Hechos 27. Y ese versículo dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Eso hace muchísimos años atrás, ¿no? Pero todavía los cristianos, y hoy lo estamos nosotros haciendo una realidad, reunidos con ese propósito. Por eso es la importancia. Y hay tres términos aquí que quiero conversar con ustedes acerca de esos tres términos. El primer día, ese es uno de los términos, reunidos y para partir el pan. Cuando dice reunidos, dice también en 1 Corintios, y él recalcaba, él enseñaba muy claro esto, ¿no? Que dice en 1 Corintios, dice pues en 1 Corintios 1:18, dice pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Entonces fíjense que prácticamente se está hablando de dos tipos de reuniones. Uno, reuniones de 2, 4, 5, 6 personas de la iglesia, pero aquí como iglesia, todos estaban claros en que iba a ser como la iglesia totalmente reunida. Y dice, ustedes no se llevan bien, claro, estoy parafraseando porque hay, para no leerlos todos los versículos, ¿no?
Y en el 20 dice, primero le dice cuando reunir como iglesia no se llevan bien. Y en el 20, y esto no es comer la cena del Señor. Entonces resulta que vemos claramente que la reunión es específica en este caso, y él está hablando de eso, para partir el pan. En segundo lugar, dice primer día de la semana. Esto nos da idea del tiempo, es decir, la frecuencia con que lo hacían los cristianos de aquel entonces. Y esa frecuencia nosotros todavía respetamos esa frecuencia con que se hacía el primer día de la semana. Y por último, con relación a este versículo, dice partir el pan. Es la acción que se quería hacer en ese momento, es la acción que debemos hacer, y es decir, el propósito específico, y es lo que seguimos haciendo, ¿verdad? Seguimos haciendo en este momento, estamos cumpliendo con eso que el hermano Pablo a través de su libro, a través de sus cartas, pues nos enseña. Él siguió enseñando y ahora nos enseña a nosotros, y es lo que el liderazgo de la iglesia, es decir, la iglesia debe plantear a todos los demás, es decir, a todas aquellas personas que quieran unirse a este equipo, el equipo del Señor. Bueno, oremos por el pan. Padre Celestial, te rogamos en este momento, un momento muy especial en donde estamos reunidos a través de esta plataforma, varias congregaciones, Señor, como tengo entendido la de Chile, la de Caudare y la del Roble aquí mismo en esta ciudad. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad como iglesia de reunirnos para hacer aquello que tú instituiste, que tú formaste, que tú nos enseñaste, para que recordáramos siempre que tu entrega no puede ser en vano, sino que aquí estamos quienes aceptamos ese compromiso, ese pacto, Padre, y queremos seguirlo haciendo por siempre porque queremos estar contigo en esa eternidad. Te rogamos, Señor, que bendigas este pan, que nos recuerda el cuerpo de tu Hijo entregado para la salvación de nuestros pecados. Bendícelo en el nombre de Cristo, te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Ahora, continuando con lo que fue pues la institución de la cena y cómo Pablo explica con lujo de detalles, y además él manifiesta precisamente en este capítulo que lo hagamos, que lo imitemos, como él imita a Cristo, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Aunque no estuvimos presentes en la institución, pero estamos con él porque es una promesa, ¿no? Entonces, a través del vino, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? O estamos haciendo. Que él estaba sellando un nuevo pacto en ese momento, es decir, haciéndolo en el momento no, sino indicando lo que iba a acontecer. Y a través del vino, él manifiesta que no estaba completo ese pacto, sino que lo establece y manifiesta. Esta copa representa el nuevo pacto, pero dentro de la copa estaba su sangre. Su sangre, ¿por qué? Porque hasta que no se derramara la última gota de sangre, él no iba a entregar su vida, sino la entregó para salvación nuestra.
Entonces esa última gota de sangre sella precisamente ese pacto, el nuevo pacto que en este momento nos hace felices al lado de la deidad, de Cristo, al lado del Padre y al lado del Espíritu Santo. Vamos a tomar el vino y vamos antes a hacer una oración para la bendición del vino. Padre Celestial, nuevamente ante tu presencia estamos, con el único propósito en este instante de que pedirte la bendición por este fruto de la vid, Señor, que tenemos en nuestras copitas, en nuestros vasitos, en nuestras tacitas, Padre, para recordar que tu Hijo entregó hasta la última gota de sangre para darnos vida y vida eterna en Él. Te rogamos, Señor, que bendigas el vino y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermano, vamos a pasar a la ofrenda. Y es algo interesante hay aquí precisamente en 1 Corintios, ¿no? Y no necesariamente la ofrenda tiene que seguir exactamente después de la cena. No, no necesariamente. Pero Pablo, el apóstol Pablo, sí lo hace, sí en un mismo día, un mismo primer día de la semana manifiesta que debemos reunirnos y con ese propósito. Entonces, ¿por qué no hacerlo seguido? Claro, esto en 1 Corintios 16 era una ofrenda pues para ayudar a otra congregación, a otra iglesia en Jerusalén, pero resulta que él lo toma precisamente en el momento en que nos reunimos. Y es un ejemplo para el pueblo de Dios, ¿verdad? Que lo hagamos de esa manera, porque muchas veces tenemos que ayudar a otros hermanos, muchas veces. Entonces, pero ¿cómo se debe hacer en una forma ordenada? Y para ello existe y debe existir alguien dentro de las congregaciones que administre las ofrendas y pueda reunir, es decir, recoger con este propósito. Y observen lo siguiente, ¿no? Fíjense que el versículo dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, y guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Observen que cuando dice para que cuando yo llegue, es decir, y él mismo iba a administrar aquella donación, aquel dinero para llevarlo como ayuda a Jerusalén. Entonces, observen también que nos habla también a nosotros como cristianos que pongamos aparte algo, porque todo lo que tenemos, todo lo que ustedes están viendo a su alrededor, eso de alguna manera lo hizo Dios. Nosotros no tenemos nada, hermano, porque desnudos llegamos y prácticamente desnudos nos vamos a ir de esta tierra. Entonces, y además no hace falta, para el sitio donde vamos, no hace falta nada, quizás, bueno, quizás no, estoy seguro, ¿no?, de lo que tenemos como cosas materiales aquí. Entonces, pero lo que más me llama la atención es que observen que dice cada primer día de la semana, las mismas palabras que utiliza en Hechos 27.
De manera pues que esa es la frecuencia con que lo debe hacer la iglesia también, ¿no? Por lo menos como un objetivo específico, ¿ya? Y nosotros lo estamos imitando. ¿Por qué lo imitamos? Porque estamos reunidos como iglesia. Estamos reunidos como iglesia y estamos recogiendo la ofrenda que tenemos que guardarla. Cada congregación tendrá en esta época de crisis, ¿verdad? De crisis de COVID-19, tendremos nuestros mecanismos. Ahora, fíjense, es una ofrenda colectiva. Se está recogiendo a toda la iglesia, pero puede también haber ofrendas extras. Esas ofrendas extras de cada quien, hermano, según aquellas cosas que muchas veces llegan a nuestro poder y que llega como extraordinario a nuestras vidas. También de ellas es necesario que ofrendemos, porque si nos está llegando como extraordinario a nosotros, también debemos ayudar a otros en forma extraordinaria. De manera que ese tipo de ofrenda, aun cuando es distinto, porque no sabemos cómo decir, propongo darte esto si aún no sabemos que va a llegar. Pero sí recordar que a través de esos gestos también podemos ayudar a mucha gente. Esas podríamos nosotros denominarlas tranquilamente como unas primicias, podríamos decirlo como unas ofrendas extras, como ustedes lo quieran llamar, no importa, lo importante es lo que está en nuestro corazón para ayudar, siempre ayudar, porque así es el reino de los cielos y así nos lo explicó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por estas ofrendas y por quienes las administran para que las estiren hasta donde sea posible, hermano. Oremos. Padre Celestial, nuevamente ante tu presencia estamos con el único propósito en este instante de darte gracias, muchísimas gracias, porque nos mantienes con lo que necesitamos cada día, como también dice la Escritura, manténme con el pan de cada día. Pero te pedimos en este momento, Señor, que estas ofrendas puedan ayudar a otros hermanos que tienen necesidad en este momento de crisis económica y mundial que existe en el planeta. Te rogamos tu bendición para estas ofrendas, Señor, y que no falten en nuestras viviendas, en nuestras casas, pero tampoco que falte en la iglesia como ayuda, Padre, para los necesitados. Te rogamos esto y nos ponemos en tus manos para que no perdamos ese norte en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, hermano. Hermano Jesús, es suyo el micrófono. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Un cántico que dice así. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción tú, Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción tú, Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me das ya la victoria. Amén. Todos queremos ir al cielo, todos. Hay un año, voy a hacer un último cántico. Y luego de este cántico pasamos pues al estudio con nuestro hermano Daniel Albatra. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús.
mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar en esta mañana ahora al estudio, la enseñanza que está a cargo de nuestro invitado en esta mañana, nuestro hermano Daniel Albarrán. Daniel Albarrán pertenece, para quienes no lo conocen, lo voy a presentar, él es nuestro hermano Daniel Albarrán, pertenece a la Iglesia de Cristo de la Villa en Santiago de Chile. Tiene allí 4 años congregándose, ¿verdad? Tiene desde los 4 años de edad se está congregando allí. Imagínense, bueno, un hombre que tiene toda su vida y tiene un año casado con Elsa Cáceres, su esposa, que está allí a su lado. Y va a cumplir 3 años sirviendo a tiempo completo en la iglesia como evangelista. Él es el evangelista de la Iglesia de Cristo La Villa en Chile. Bienvenido, hermano. Vamos a hacer una oración y luego comienza tú con el estudio. Oremos. Excelentísimo Dios, Padre Todopoderoso, una vez más agradecido estamos contigo, Señor, porque nos permites nuevamente estar reunidos en tu nombre, así como tú dijiste que donde 2 o más estuvieran reunidos en tu nombre, allí estarías tú en medio de ellos, Señor. Sabemos y creemos, y nuestra fe nos permite, Señor, saber que estás aquí con nosotros, con cada uno de nosotros, con nuestra familia, protegiéndonos, ayudándonos en todo momento. Queremos darte gracias por nuestro invitado en esta mañana, por nuestro hermano Daniel Albarrán, por su esposa Elsa. Padre, para que les bendiga, para que, Señor, tú pongas en su boca, Señor, lo que siempre has puesto, que es tu palabra, Padre. Gracias te damos por ello, gracias por todos y cada uno de los hermanos que están conectados. Bendícelos a ellos también, bendice sus hogares, Señor, y que este estudio, nos sirva, Señor, que seas tú quien viene con este estudio y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, y es en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo que oramos aquí, te damos las gracias. Amén. Todo tuyo el micrófono, Daniel. Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Les saludo en la paz, en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a cada uno de ustedes. Le mandamos un fuerte abrazo junto a mi esposa Elcita, de acá de Santiago de Chile, a todos los santos ahí en Caudare y en Los Robles, ¿cierto, mi hermano Gabriel? Los Robles también y Caudare, así que Dios les bendiga a todos. Para mí es un gusto, es un honor poder estar entre ustedes, conocerles a través de estos medios. Y de verdad que ha sido un año difícil, pero también ha sido un año muy rico en bendiciones espirituales de parte de nuestro Dios. Y una de estas es poder conocer a tantos hermanitos lindos de distintos lugares y de distintos países. Así que vamos a escudriñar la palabra de Dios esta mañana, portarnos por la palabra de nuestro Dios. Vamos a ser edificados y animados por medio de la palabra de nuestro Dios. Espero que se esté escuchando todo bien, ¿cierto, dedito pulgar? Sí.
La palabra de Dios esta mañana se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Si lo tiene, vamos a hacer lectura de la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Lo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Estamos en las últimas semanas de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, paseando por el templo, haciendo enseñanzas, y van a venir 4 grupos de personas para hacerle 4 preguntas. En el contexto de Marcos 12, Marcos 11, Jesús está en un contexto de tentación, Jesús está en un contexto de preguntas. Van a venir 4 grupos de personas para hacerle preguntas a Jesús con el propósito no de entender más, no de saber más, sino con el único y firme propósito de tentarlo para ver en qué le pueden sorprender y por qué medio lo pueden acusar. Si por la ley romana o por la ley de Moisés. El primer grupo se encuentra en el capítulo 11, una hojita atrás, versículo 27. Dice: volvieron entonces Jesús a Jerusalén, y andando él por el templo, fíjense, por el templo, vinieron a él para pedir los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Van a venir este primer grupo de personas. Ellos vienen con una pregunta que está en el versículo 28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacerlas? Bueno, Jesús va a dar una respuesta. Luego, en el capítulo 12, versículo 13, va a venir un segundo grupo. 12:13 dice: y le enviaron algunos de los fariseos. Ahora es el turno de los fariseos y de los herodianos. Fíjense con el propósito que vienen, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Todos estos grupos vienen con una pregunta, pero para sorprender a Jesús, a ver cómo lo podemos acusar, a ver en qué se equivoca para poder acusarlo. Ellos también vienen con una pregunta que se encuentra al final del versículo 14. ¿Es lícito dar tributo a César? ¿Daremos o no daremos? Ok. Luego va a venir un tercer grupo, versículo 18, 12-18. Entonces vinieron a él. Ahora es el turno de los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Ellos no creen en la resurrección y vienen con una pregunta justamente de la resurrección. Ellos no creen en la resurrección. Vienen con esta pregunta con el propósito de tentar a Jesús. Una mujer tuvo 7 maridos, los 7 murieron. En el versículo 23, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Todos estos grupos vienen con el firme propósito de tentar a Jesús. ¿Qué buscaban ellos? ¿Qué buscaban con estas preguntas? Mira el 11:18. Mira el capítulo 11, versículo 18. Los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban, ¿qué buscaban? Y buscaban
buscaban cómo matarle. Ellos querían matar a Jesús. Y por eso vienen con estas preguntas, para sorprender en qué se equivoca, y lo acusamos por la ley de Moisés o lo acusamos por la ley de Roma, pero hay que matar a este hombre. Y Jesús está en sus últimas semanas antes de ir a la cruz. Y cuando llegamos a nuestro pasaje, Marcos capítulo 12, versículo 28, escriba, es el cuarto personaje que va a aparecer acá. Estamos en un contexto de preguntas. Y va a venir un escriba y él también viene con una pregunta. Pero me parece que esta pregunta es la más importante de todas las preguntas que le están haciendo a Jesús. Porque tiene que ver con el primer mandamiento de la ley antigua. ¿Ok? Dicho esto, hermanitos, vamos a entrar entonces en nuestro pasaje. Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose, uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien. Fíjense que este escriba está atento a las conversaciones que está teniendo Jesús con los grupos anteriores. En el grupo anterior Jesús está respondiéndole a los saduceos. Este hombre está atento, este hombre está escuchando. Todos están escuchando cómo Jesús está, fíjense la palabra que ocupa, disputando. Es una disputa, es una lucha. Hay tensión aquí entre Jesús y los cuatro grupos de personas que vienen, los fariseos, los herodianos, los saduceos, los principales sacerdotes. Jesús está disputando, pero este hombre va a escuchar. Y este hombre va a quedar maravillado porque dice que sabía que Jesús le había respondido bien. ¿Quieren probar a Jesús? ¿Quieren tentarlo? ¿Quieren sorprenderlo? No pueden. ¿Por qué? Porque Jesús está respondiendo sabiamente. La palabra bien acá, la palabra respondido bien, Jesús está respondiendo con sabiduría. Jesús está respondiendo con excelencia. Jesús está respondiendo sabiamente. No le pueden sorprender. Lástima para ellos, pero Jesús está respondiendo bien. Y este hombre sabe que Jesús está respondiendo bien. Sin embargo, también viene con una pregunta. Y si estamos en un contexto de tentaciones, él también viene con una pregunta para tentarlo. Y en el pasaje paralelo, que es Mateo 22, 35, no lo busque, ahí dice claramente que un intérprete de la ley preguntó por tentarle. Él también viene a tentarlo. ¿Cuál es la pregunta que va a hacer este hombre? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Señor, diste 10 mandamientos en las tablas a Moisés, los 10 mandamientos. Luego diste más de 600 mandamientos por medio de Moisés. ¿Cuál de todos estos mandamientos, Señor, es el que yo tengo que poner en mi lista de prioridades? ¿Cuál es el más importante en el cual los otros más de 600 dependen absolutamente de aquel mandamiento? Él viene con una pregunta para tentarle. Y en la mente de este hombre, en la mente de este escriba, hay un mandamiento que es el de mayor peso. En la mente de este hombre hay un mandamiento que es el de mayor importancia. Pero en la mente de Jesús también, porque miren cómo responde Jesús, versículo 29. El primer mandamiento de todos es. Está respondiendo Jesús ahora. Hasta el final está respondiendo Jesús. Este es el principal mandamiento. Mira el versículo 31 al final. No hay otro mandamiento mayor que estos. En la mente del escriba hay un mandamiento que es el primordial, el de mayor peso, el más importante. Y en la mente de Jesús también hay un mandamiento que es el más importante, que es el de mayor prioridad, es el que yo tengo que poner en primer lugar en mi lista de prioridades. Y esto también es para nosotros, hermanos. El mandamiento más importante también para nuestras vidas. En la mente del escriba hay uno que es el más importante, el de mayor peso. En la mente de Jesús hay uno que es el de mayor peso también. ¿Cuál es este mandamiento que tú y yo debemos trabajar también? El de mayor peso, el más primordial, el principal, el que yo tengo que poner al centro en el dintel de mi hogar,
en el cual tú y yo debemos trabajar día a día, en el cual tú y yo debemos trabajar como iglesia, en el cual tú y yo con nuestra familia debemos trabajar. ¿Cuál es este mandamiento que yo debo colocar en mi lista de prioridades? Que debe ser el más importante, que debe ser el que me mueva a realizar todo lo que hago en la iglesia del Señor. Bueno, usted sabe la respuesta. Este es un pasaje muy conocido, ¿cierto? ¿Cuál es este mandamiento en el cual todos deberíamos trabajar día a día? ¿Cuál es este mandamiento que yo debo poner en mi lista de prioridades? Versículo 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando hablamos del primer y gran mandamiento, ¿qué se nos viene inmediatamente a la cabeza? Amar a Dios y amar al prójimo, ¿cierto? Pero antes de hablar del amor a Dios, antes de hablar del amor al prójimo, Jesús va a tener otra respuesta. Fíjense que el escriba hace una pregunta y Jesús le da tres respuestas. El Señor es uno solo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y siempre inmediatamente se nos viene a la mente el amar a Dios y el amar al prójimo, pero antes de hablar del amor a Dios y del amor al prójimo, Jesús va a decir algo muy importante que no debemos saltar. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto Jesús sabe que ellos saben esta respuesta. Lo dijo allá en Deuteronomio 6. Y estos tenían que repetirlo todos los días a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los que venían. No hay otro Dios en Israel, no hay otro Dios en el mundo. El Señor nuestro Dios es uno solo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nadie que se le asemeje a Dios, que no hay nadie que se le compare a Dios, que no hay ningún Dios como el Dios de Israel, que no hay ningún Dios como el Dios verdadero, no hay nadie que se le asemeje a Él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso quiere decir que nuestro Señor es el Dios verdadero. El Señor es uno solo. El pueblo de Israel buscó muchas veces, se fue tras otros dioses, los Baales y muchos otros, pero siempre, constantemente, Dios está llamando al arrepentimiento para que reconozcan al Señor como uno solo. Y lastimosamente hoy en día sigue pasando lo mismo. La gente adora a distintos dioses. ¿Por qué? Porque no reconocen al Señor como uno solo. La gente no conoce al Señor. Por eso no le reconoce como uno solo. Por eso no le adora, por eso no le sirve. ¿Qué quiere decir entonces la respuesta de Jesús? Como Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sabe lo que quiere decir? Dios, que para amar a mi prójimo, que para amar a Dios, primero debo conocer a Dios, porque no puedo amar a Dios sin antes conocerle, no puedo amar a alguien sin antes saber cómo es Él, no puedo amar a Dios sin primero saber quién es Dios. Eso quiere decir, mis amados, que mi trabajo es conocer al único Dios verdadero. Mi trabajo es conocer al Señor, que es uno solo. Mi trabajo es conocer al Dios que no se le compara con absolutamente nadie. ¿Por qué Dios es uno y a la vez es tres? ¿Por qué Dios es espíritu? ¿Por qué Dios es amor? ¿Por qué Dios es santo y tres veces santo? ¿Por qué Dios es luz? ¿Por qué Dios es todopoderoso? ¿Por qué Dios puede estar presente en todo momento? Yo debo conocer al Dios de Israel. Yo debo conocer al Dios de la Biblia. Yo debo conocer al Dios verdadero. Mi trabajo es conocer al Dios verdadero. Puedo conocerle por mirar su creación, dice David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero yo debo conocer a Dios específicamente, mis amados hermanos, por la revelación de su palabra. ¿Te has preguntado por qué Dios nos deja su palabra? ¿Te has preguntado por qué Dios deja la Biblia a nosotros? Para que le conozcamos.
para que le conozcamos. Nuestro Dios se está dando a conocer, nuestro Dios se está revelando. Por eso Jesús dice allá en Juan 17:3, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, Señor Jesús? Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amados, no puedo pasar por este mundo sin conocer al Dios verdadero. No puedo pasar incluso por la iglesia del Señor sin conocer al Dios verdadero. Mi trabajo es conocer al Señor, porque el Señor es uno solo. No hay nadie que se le compare, no hay nadie como Él. Y cuando yo comienzo a conocer a Dios, cuando yo comienzo a estrechar mi relación con Dios, cuando yo comienzo a pasar tiempo con el Señor, ¿saben lo que va a pasar? ¿Saben lo que va a suceder? Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice Jesús. Cuando tú y yo comenzamos a conocer al Señor, créeme, hermano, créeme, que vas a comenzar a enamorarte de Dios, que vas a comenzar a amar a Dios, que vas a comenzar a enamorarte de su palabra, de sus mandamientos, de sus estatutos. Tu delicia, como dice el salmista, va a estar en la ley de Jehová. Te vas a llenar, vas a estar completo porque vas a comenzar a conocer y amar a Dios. Vas a reconocerle como el obispo de tu vida, como el rey de tu vida, como el pastor de tu vida. Por eso es importante conocerlo, para que cada día nos vayamos enamorando más y más de nuestro Dios, de su palabra, de sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una estrecha relación entre conocer a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios. Hay una dinámica entre conceptos. Mientras más le conozco, más le amo. Mientras más le amo, más le obedezco. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El conocer, el amar y el obedecer van de la mano. Y cuando tú comienzas a conocer a Dios, vas a amarle, ¿sabes con qué? ¿Sabes cuál es la palabra que se repite 4 veces en el versículo 30? Todo. Todo significa 100%. Todo significa completo. Todo significa absoluto. Eso quiere decir que lo vamos a amar con el 100% de nuestro corazón. Mi corazón involucra mi voluntad, involucra mis decisiones, la raíz de mi verdadero yo. Con convicción, con amor, con decisión. Mi alma, con toda mi alma. Involucra un amor de sentimientos, de emociones, de afecto, de pasión. No es un amor frío, no es un amor distante, no, es un amor del alma. Con toda mi mente. Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado capacidades. Es para que también la usemos para amarle, para servirle, para honrarle. Con toda mi mente, con toda la inteligencia que me has dado, te amaré también, Señor. Y con todas tus fuerzas, con el 100% de tus fuerzas, quiere decir con todas tus energías, con toda tu vitalidad, con todas tus fuerzas. Si hay que dividirse, si hay que dormir poco, si hay que desvelarse, si hay que sufrir por la obra, por amar al Señor, por servir a los hermanos, hay que hacerlo, porque es un amor del alma, es un amor con todas las fuerzas, es un amor del corazón. Pero esto ocurre cuando tú y yo comenzamos a pasar tiempo conociendo a nuestro Dios día a día. Y nuestro amor se va a ir perfeccionando en Él para amarle con el 100% de nuestras capacidades. Sí, Señor, te amaré y te amo con toda la familia que me diste. Te amo, Señor, con todos los bienes que me diste. Este carro, esta casa es para el servicio tuyo, Señor. Mi vida que me has dado es para ti, Señor. Porque lo amamos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Cosas. Dice Jesús al final del 30, este es el principal mandamiento.
Pero ¿saben qué? Es el mandamiento más dejado en cuenta por la humanidad. Es el mandamiento más desobedecido. Para Jesús es el principal, pero para el mundo, para el humano, es el más dejado de lado. ¿Se ha puesto a pensar, hermanito o hermanita, cómo sería este mundo si todos amáramos al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser? ¿Se ha puesto a pensar cómo sería este mundo? Créame que no habría injusticia, créame que no habría violencia, créame que no habrían envidias, rencores, cesarían las guerras, solamente habría paz y amor en este mundo. Este es el principal mandamiento, pero este es el más dejado de lado por la humanidad. Este es el más dejado en cuenta por la humanidad. Pero para nosotros no es así. Para el pueblo del Señor es el principal mandamiento, dice Jesús. El segundo, versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El segundo es semejante. ¿Qué quiere decir semejante? Hermano, voy a decir lo que no quiere decir. Semejante no quiere decir que es el que viene a continuación. No. Semejante no quiere decir un peldaño, un escalón más abajo. No. Semejante quiere decir del mismo valor. Semejante quiere decir que son iguales. Semejante quiere decir que el segundo mandamiento es tan importante como el primer mandamiento. Se puede separar del primero y el primero no se puede separar del segundo. ¿Por qué? Porque son semejantes, porque son iguales. Eso quiere decir que el amor al prójimo es igual de importante que el amor a Dios. Por eso el apóstol Juan va a decir, si alguno dice, yo amo a Dios, yo lo amo, pero aborrece a su hermano, mentiroso, dice Juan. No puede ser, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice el apóstol Juan allá en su primera carta. No se puede separar el amor a Dios del amor al prójimo. Dice Juan, y nosotros tenemos este mandamiento de él. ¿Cuál? El que ama a Dios, ame también a su hermano. No puedo amar a Dios si no comienzo primero amando a mi prójimo. No puedo decir mi relación con Dios está bien, pero con mi hermano no importa. No, si mi relación con mi hermano está mal, nuestra relación con Dios también está mal. Porque es semejante, es igual, es del mismo valor, es del mismo peso, es de la misma importancia. El segundo es igual de importante que el primero. Eso quiere decir, vamos a trabajar grandemente también en amar a nuestro prójimo. Porque no se puede separar el amor a Dios del amor al prójimo. Por eso Jesús dice en el pasaje paralelo, que es Mateo 22, no lo busque. Por eso Jesús dice en Mateo 22, 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que se habló en la ley, todo lo que hablaron los profetas depende de estos dos mandamientos. Si puedes cumplir estos dos mandamientos, vas a poder cumplir toda la ley, dice Jesús. Es el más importante. Es el de mayor peso. ¿Quién es mi prójimo? Uno podría preguntarse, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús allá en Lucas 10 va a poner un ejemplo, el del buen samaritano, que está herido, está maltratado, viene un levita, un hombre religioso, no lo toma en cuenta, viene un sacerdote, no lo toma en cuenta, pero el samaritano sí. ¿Quién es mi prójimo entonces? Mi prójimo es el que necesita de mi ayuda. Como decía mi hermano Gadiel en la ofrenda, necesitamos ayudar, necesitamos tener misericordia. Mi prójimo es el que necesita de mí, es el que necesita de mi amor, es el que necesita de mi misericordia, es el que necesita de mi bondad. Mi prójimo es el que está al lado tuyo, mi esposa, tu esposo, tus hijos. Ellos son tus prójimos más cercanos.
tus hermanos de la iglesia, tus vecinos, tus familiares. Tu prójimo es el que está al lado tuyo. Al prójimo no te intentes hacer ningún daño. Cuando yo amo a mi prójimo, no voy a hablar nada en contra de él, no voy a hacer nada que le perjudique, no le voy a hacer ningún mal, no voy a levantar ningún falso testimonio, no voy a hacer nada en perjuicio de esa persona. ¿Por qué? Porque le amo. Y no depende de cómo sea mi prójimo. No depende de cómo sea mi prójimo, porque Jesús dice, ama a tus enemigos también. Hace bien a los que te aborrecen. Bendice al que te maldice. Ora por el que te calumnia y te ultraja. No depende de cómo sea mi prójimo. Yo debo amar con todas mis fuerzas también a mi prójimo. Y yo debo pensar esta mañana, ¿cómo estoy amando a Dios? ¿Cómo estoy amando a mi hermano? ¿Qué clase de familia quiero formar? ¿Qué clase de vida quiero tener individual con mi Dios? ¿Qué clase de congregación quiero desarrollar? ¿Qué familia quiero tener? Bueno, por supuesto, familias, iglesias que amen a nuestro Señor y amen a nuestro prójimo. El Señor Jesús va a darle un derecho a este mundo. ¿Sabían eso? Que Jesús va a darle una autorización al mundo para que nos juzgue si somos verdaderamente sus discípulos o no. El mundo nos va a juzgar si somos discípulos de Cristo o no. El mundo nos va a juzgar, nos va a identificar, nos va a reconocer si somos de Cristo o no. Jesús le va a dar un derecho al mundo para que nos identifique, para que nos juzgue si somos de Cristo o no. ¿Cómo el mundo nos va a identificar? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Todos van a conocer que soy mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieres amor los unos con los otros. El mundo nos va a identificar, el mundo nos va a reconocer, no porque andamos bien vestidos, no porque andamos con la Biblia bajo el brazo, no porque vamos todos los domingos a la iglesia, que por supuesto hay que hacerlo. Pero el mundo nos va a reconocer, mayormente por el amor que tenemos los unos con los otros. Y como dice el apóstol Juan, allá en su primera carta, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino hechos y verdad, hechos concretos, demostraciones de amor. Amor, no solamente decirlo. Este es el principal mandamiento. Por eso Pablo va a decir que si yo hablase en lenguas angelicales, si tuviese toda profecía, si tuviese toda la fe de manera de trasladar un monte de acá para allá, pero no tengo amor, nada soy, dice Pablo. O si reparto todos mis bienes a los pobres y me entrego a mí mismo para ser quemado y sacrificado, pero no tengo amor, de nada sirve. Porque el amor no tiene envidia, hermanos. Porque el amor no es jactancioso, porque el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, sino que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, mis amados hermanos. ¿Cómo estoy amando a mi prójimo? ¿Cómo estoy amando a mi Dios? Versículos 32 y 33, para acercarnos al final. Entonces, esta es la respuesta del escriba. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo. Fíjense lo que va a decir al final. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este hombre va a tener un excelente entendimiento del primer mandamiento. Va a repetir y va a responder con las mismas palabras que Jesús le respondió a él. Bien, Señor, tiene razón. Y lo sabemos. El Señor es uno solo.
Hay que amarle con todo nuestro ser y hay que amar a nuestro prójimo como uno mismo. Pero qué maravillosa su respuesta final. Esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. Él entiende que no sirve de nada entregar holocaustos, entregar sacrificios, si no estoy reconociendo al Señor como uno solo, si no estoy amando al Señor con todo mi ser, si no estoy amando a mi prójimo como uno mismo. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento Dios envió al pueblo de Israel a hacer sacrificios, a hacer holocaustos, a hacer ofrendas, pero va a llegar un momento, como dice el Salmo 46, sacrificio y ofrenda no te agradan. Va a llegar un momento que Dios está hasta aquí de los sacrificios del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque están ofreciendo holocaustos, están ofreciendo sacrificios, están ofreciendo ofrendas, pero no están amando. No están amando al prójimo. Están menospreciando a la viuda, al extranjero, al huérfano. ¿De qué sirve entonces todos los sacrificios y holocaustos? Traigámoslos al nuevo pacto esto. Pensemos en esta aplicación. ¿Es verdad que Dios nos manda a celebrar la cena del Señor? Amén. ¿Es verdad que Dios nos manda a ofrendar? Amén. ¿Es verdad que Dios nos manda a estar primer día de la semana? Amén, con la iglesia. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto Dios aceptará mi ofrenda, mi holocausto a Él? Si no estoy amándole y no estoy amando a mi prójimo. Esto es más que los holocaustos y sacrificios. Por eso Jesús dice allá en Mateo 5, si traes tu ofrenda al altar, traes tu ofrenda, pero te acuerdas que tienes algo con tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí un momentito. Anda, reconcíliate con él y luego trae tu ofrenda. Porque para nuestro Dios es importante nuestra relación con él y con mi prójimo. Y ya vimos que no se pueden separar. Punto entonces. Dios puede recibir un holocausto y una ofrenda si no estamos amando. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido, ¿cómo va a responder este hombre? Sabiamente este hombre va a responder con excelencia. Este hombre va a responder con sabiduría. Este hombre tiene un buen entendimiento del primer y gran mandamiento. Este hombre lo conoce, todos lo conocían. Y yo sé que todos los que estamos acá también lo conocemos. Pero ¿saben cuál es la respuesta de Jesús? No estás lejos del reino de Dios. ¿Cómo? ¿No estás lejos? Eso quiere decir que está cerca, pero que no está dentro del reino de Dios. En este pasaje, hermanos, en este contexto, hay gente que está lejos del reino de Dios. ¿Quiénes son? Los escribas, los saduceos, todos aquellos que le están tentando. En este pasaje hay gente que está cerca del reino de Dios, como este hombre, pero que no están dentro del reino de Dios. Y no estoy hablando de la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo allá en Juan 3, de que para entrar al reino hay que nacer del agua y del espíritu. Por supuesto que sí, para entrar al reino. Pero bajo este contexto, según el contexto de Marcos 12, hay gente que está dentro del reino, hay gente que está cerca, hay gente que está lejos, pero que no están dentro del reino de Dios. Este hombre no está dentro del reino, está cerca, pero no está dentro del reino de Dios. ¿Qué hay que hacer entonces para estar dentro del reino de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el punto? No basta con conocer este mandamiento. No basta con tener un buen entendimiento de este mandamiento. Este hombre tiene un buen y excelente entendimiento. Jesús va a decir que respondió sabiamente. Pero no basta, hermanos, con tener un buen y acabado entendimiento del primer y gran mandamiento. No basta.
por conocerlo, sino que también hay que hacerlo. Puedo tener un muy buen conocimiento, como este hombre, pero si no estoy viéndolo, si no estoy aplicándolo, si no estoy amando a Dios con todo mi ser, si no estoy reconociendo que el Señor es uno solo, si no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo, estoy cerca, pero no estoy dentro del reino de Dios. Hay gente que está cerca, lejos del reino de Dios, pero no está dentro del reino de Dios en este pasaje. Jesús va a hacer una evaluación. Jesús va a evaluar el corazón de esta persona. Jesús va a hacer una evaluación de este escriba y va a decirle, no estás lejos, estás cerca. Hermanos, tuviera que hacer una evaluación de nuestras vidas esta mañana, ¿dónde estaríamos nosotros? Si Jesús tuviera que evaluar tu vida, como la está evaluando este hombre, ¿cómo está tu vida? ¿Dónde estás ubicado? ¿Lejos del reino de Dios? ¿Cerca del reino de Dios? Reino de Dios. Porque en el reino de Dios, para estar dentro del reino de Dios, hay que entenderlo, este mandamiento, pero hay que hacerlo, porque en el reino de Dios se ama a Dios. En el reino de Dios se ama a los hermanos. En el reino de Dios se ama a nuestro Señor con todo nuestro ser. Y en el reino de Dios se ama a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y yo quiero animarles a toda la iglesia, en Los Robles y en Cabudares, a que nosotros seamos cristianos, seamos hijos de Dios, que el mundo nos reconozca por el amor y que estemos dentro del reino de Dios siempre, porque en el reino de Dios se ama, en el reino de Dios se sirve, en el reino de Dios se ayuda a los hermanos, en el reino de Dios se sirve al prójimo. Nuestra vida en Cristo comenzó un día en las aguas del bautismo, amando a Dios, amando a Jesucristo, amando a su Santo Espíritu, amando a la iglesia, amando a los hermanos, y va a terminar de la misma manera cuando venga Cristo por nosotros por segunda vez. Nuestra vida comienza amando y nuestra vida se va a terminar amando. Pero tú y yo debemos decidir esta mañana si es que estamos lejos o estamos cerca. Hoy es el día para estar dentro del reino de Dios y amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo con todo nuestro ser. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les guíe y que esta palabra sea de mucho ánimo para cada una de nuestras vidas. Besitos, abracitos virtuales. Les queremos mucho con mi esposa Elcita. Dios les bendiga grandemente. Amén, amén. Muchísimas gracias, Daniel. Excelente estudio. Muchísimas gracias por todo. De verdad que emociona, ¿no? Yo siempre me identifico mucho con personas que predican así, con esa pasión, con esas ganas, pues, de decirle al mundo, a los hermanos, a cualquiera, de quién es Dios en nuestras vidas y de que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo más importante, que el hombre pueda entender, que el hombre entiende que necesita la presencia de Dios. Dios no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre, sino que es paciente para con todos, queriendo que todos se arrepienten, que todos procedan al arrepentimiento, que todos puedan ser salvos. Amén. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por este estudio. Vamos a hacer una oración para culminar y luego, bueno, pasamos a algunos anuncios y, bueno, no sé si el anciano tendrá algún anuncio por ahí. Oremos. Excelentísimo Dios, Padre Todopoderoso, gran Jehová de los ejércitos, una vez más, Señor, agradecido estamos contigo, Padre, por
por esta mañana, por este servicio que fue para ti, Señor, para tu gloria, para tu honra. Queremos agradecerte, Señor, por nuestro hermano Daniel, por su esposa y por todos y cada uno de los hermanos que están aquí presentes, por aquellos hermanos que tal vez por cuestiones de internet, de servicio eléctrico no pudieron conectarse, Señor, pero sabemos que siempre han tenido la intención. Gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos. Bendícelo, Señor, bendice a toda su familia, bendice la Iglesia de Cristo, la Villa, allá en Santiago de Chile, Padre Santo también, que son nuestros hermanos. Bendícelos grandemente a todos y cada uno, Señor. También te pedimos por nuestro hermano Roberto David, que seas tú, Padre Santo, quien en todo momento esté allí con tu mano sanadora sobre él, para que día a día vaya mejorando, Señor, y pueda salir de este problema. Gracias te damos, Señor, y sabemos que en tu presencia, Padre Santo, siempre debemos estar, que en tu presencia, Señor, nada nos puede pasar. Estando contigo, Señor, de la mano contigo, nada nos puede ocurrir. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias te damos, Señor, y en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que oramos a ti. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el domingo pasado, después del servicio, fuimos a predicar a una muchacha en Caravana, un sector de aquí de Caudal, de Daniel. La muchacha decidió bautizarse, su nombre es Yesenia Huequi. Bueno, esta muchacha decidió bautizarse ese mismo día domingo. Junto con ella se bautizó también Rosa Suaje. Esta fue una señora que por ahí a mediados de marzo, si no me equivoco, o un poquito antes, ella perdió su casa en un incendio. Entonces, bueno, la iglesia colaboró mucho con ella, estuvo pendiente de ella. También se le predicó, le estuvimos predicando, y el domingo también decidió bautizarse, así que bueno, son dos hermanas nuevas que decidieron estar con nosotros. Por allí tenemos también a Carlos, el hijo de nuestra hermana Yolanda Rieta, que me pidió particularmente que estuviera muy pendiente de él, porque él quiere oír de la palabra, tiene una necesidad. Este hombre de verdad quiere transformar su vida, y les pido que oren mucho por él también, por Carlos, hijo de nuestra hermana Yolanda Rieta. Otro anuncio que les tenía por allí: ayer se le estuvo predicando a Kevin, hijo de nuestra hermana Solimar, y a su novia. Son una pareja muy joven, ellos tienen apenas 20 años, ¿verdad? Pero también quieren seguir escuchando. Ayer, más que predicando, estuvimos aconsejándolos, su noviazgo, todo este tipo de cosas. Y bueno, estos hermanitos, esta pareja quiere seguir escuchando de la palabra de Dios. El próximo domingo, hermanos, yo le voy a pedir a mi hermano Rolando, pero no está por acá, pero después me comunicaré con él. Voy a pedir para que él dirija el servicio junto con el anciano Gabriel y Naudi, porque el próximo domingo estoy invitado a predicar con la Iglesia de Cristo de Uruguay. Entonces no voy a poder estar con ustedes el próximo domingo. Creo que es la misma hora, no sé si hay una hora de diferencia o media hora, no sé cuánto hay, pero creo que es la misma hora y no voy a poder estar aquí dirigiendo como todos los domingos el servicio. Entonces, para que Gabriel y Naudi y Rolando, bueno, se pongan de acuerdo y tomen cartas en el asunto y que continúen con el servicio aquí. Esos son todos los anuncios que tengo por ahora. Muchísimas gracias, Daniel, de verdad que sí. Desde ahorita te digo que, bueno, no sé si me apartas una fecha por ahí en julio para invitarte nuevamente en el mes de julio. Tú me avisarás, ahí estamos en contacto por WhatsApp. El anciano Gabriel, no sé si tendrá algún anuncio, algún comentario. No, solamente anuncio el saludo para Daniel, su esposa Elsa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros pues la palabra de Dios, y te felicito porque, como dice el hermano Jesús, pues eres apasionado pues al exponer la palabra de Dios, y eso es bueno porque manifiestas a los demás a través de ese testimonio en tu corazón, en tu cuerpo, en tu mente, del amor que debemos tener hacia Dios. Y sí, Señor. Resulta pues entonces que estamos muy agradecidos por tu participación. Un saludo, como te dije al comienzo, un saludo a la iglesia,
les amamos en Cristo Jesús, pues y algún día estaremos todos juntos, todos reunidos. Y para ello, pues, es muy importante el mensaje que nos acabas de dejar. Bueno, que Dios les bendiga grandemente y a toda la membresía pues, de la iglesia, tanto en el Roble como en Caudales. Pues un abrazo para todos, que Dios les siga bendiciendo y que, bueno, nos preparemos para todo evento a través del conocimiento de nuestro amado y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén. Bueno, no sé si quieres decir algunas palabras, Daniel, si quieres despedirte para luego hacer la despedida completamente aquí. Sí, agradecer nuevamente a cada uno de ustedes, gracias por la invitación, mis hermanos. De verdad que ha sido un gusto estar junto a ustedes y me gozo de poder conocer muchos hermanitos lindos, hermanitas en otros lugares. De verdad que para mí este año ha sido de mucha bendición poder conocer a tantos hermanos, hermanas, que pareciésemos que nos conociéramos de toda la vida. Así que ese es el espíritu de la Iglesia del Señor, ese es el amor que hablábamos esta mañana y que sigamos así, sigamos adelante, sigamos sirviendo al Señor. Muy bonitas las noticias que acaba de dar, de la predicación, de cómo da fruto, cómo nuevas almas son añadidas al reino. Así que la iglesia sigue trabajando en pandemia, en tempestades, en dificultades. La iglesia debe seguir trabajando por amor a Dios, por amor a la obra y por amor a las almas también. Porque hay mucha gente que está partiendo de este mundo sin Cristo, así que sí, con mayor ímpetu y con mayor fuerza. Así que yo los felicito mucho a todos, Dios les bendiga, sigan así, sigan sirviendo. Un besito, un abrazo con mi esposa Elcita, le mandamos un abrazo virtual y nada, les amamos mucho en el amor del Señor. Dios les bendiga. Amén, amén, muchísimas gracias, Dios les bendiga también grandemente, Daniel, y bueno, hermanos, estamos despedidos, ya saben, como